Hola, hola, mi gente guapa y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho amor propio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar sobre el amor en todas sus facetas, desde la idealización hasta la dura realidad. Y lo haremos a través del prisma de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel. Vamos a analizar esas ideas de el amor es suficiente y esa otra cara de la moneda que nos dice que la verdad duele. ¿Es el amor realmente suficiente para superar cualquier obstáculo? ¿O hay límites que incluso el sentimiento más puro no puede traspasar? ¿Y qué papel juega la verdad, por dolorosa que sea, en nuestras relaciones? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos desentrañar juntos en este vídeo. Antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si les parece interesante lo que les cuento, o simplemente si quieren apoyarme para seguir creando vídeos como este, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de mis nuevos vídeos. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Cuando escuchamos la frase el amor es suficiente, inmediatamente se nos viene a la mente esa imagen idealizada de las películas románticas, dos personas que se aman incondicionalmente y que juntas son capaces de superar cualquier adversidad, desde la pobreza hasta la enfermedad, pasando por los celos y las diferencias irreconciliables. Pensamos en esas historias donde el amor lo conquista todo, donde el final siempre es feliz y comemos perdices. Y por supuesto Hande Erçel ha interpretado papeles que nos han vendido esta idea, personajes que luchan con uñas y dientes por su amor, que creen firmemente en el poder transformador de este sentimiento. Recuerdo por ejemplo su papel en Sen Kalkam, donde su personaje, Eda, y el de Kerem Bürsin, Serkan, desafían constantemente las expectativas y las convenciones sociales para estar juntos. Su amor parecía ser un escudo contra el mundo, un faro en la oscuridad. Pero seamos honestos, la vida real no es una película. El amor, por más intenso y verdadero que sea, no es una varita mágica que soluciona todos nuestros problemas. No puede pagar las facturas, no puede curar una enfermedad terminal, no puede borrar traumas del pasado, ni puede obligar a alguien a ser quien no es. Creer que el amor es suficiente para todo es, en muchos casos, una fantasía peligrosa, una idealización que nos impide ver la realidad tal como es y que nos expone a situaciones de sufrimiento y decepción. Pensemos, por ejemplo, en una relación donde hay abuso, ya sea físico, emocional o psicológico. ¿El amor es suficiente para justificar ese maltrato? ¿Es suficiente para cambiar a la persona que lo ejerce? La respuesta, por dolorosa que sea, es no. El amor no puede justificar la violencia, ni puede transformar a un agresor. En estos casos, la prioridad debe ser la seguridad y el bienestar de la víctima, y eso implica, en muchos casos, alejarse de la persona que le hace daño, por mucho que la ame. Es crucial recordar que el amor verdadero no duele, no humilla, no controla. El amor verdadero construye, apoya y empodera. Confundir amor con posesión o dependencia es un error que puede tener consecuencias devastadoras. O pensemos en una relación donde hay adicciones. ¿El amor es suficiente para que una persona deje de consumir drogas o alcohol? Nuevamente la respuesta es no. El amor puede ser un factor motivador, puede ser un apoyo importante, pero la adicción es una enfermedad compleja que requiere tratamiento profesional y un compromiso personal muy fuerte para superarla. No podemos pretender que nuestro amor sea la cura mágica para una adicción. Creer esto no solo es irrealista, sino que también puede generar una gran frustración y resentimiento en la persona que intenta ayudar. El amor en estos casos debe manifestarse en el apoyo a la persona adicta para que busque ayuda profesional y en el establecimiento de límites saludables para protegerse a uno mismo. Y aquí es donde entra en juego la otra parte del título, la verdad duele. A veces la verdad es que el amor no es suficiente. A veces la verdad es que la persona que amamos no es la persona que creíamos que era. A veces la verdad es que esa relación no tiene futuro. Y aceptar estas verdades puede ser extremadamente doloroso, pero es necesario para poder avanzar y construir una vida más sana y feliz. La negación, la esperanza ciega y el autoengaño pueden prolongar el sufrimiento y mantenernos atrapados en relaciones tóxicas. Hande Erçel, como actriz,
también ha interpretado papeles que reflejan esta cruda realidad. Personajes que se enfrentan a la decepción, al desengaño, a la traición, y que deben tomar decisiones difíciles, aunque les rompan el corazón. Y es que a veces el amor no es suficiente y la verdad duele, pero es mejor enfrentar esa verdad que vivir en una mentira que nos consume por dentro. Pienso en personajes femeninos fuertes que, a pesar del dolor, eligen su bienestar y su crecimiento personal por encima de la idea romántica del amor eterno. Es una lección valiosa que nos recuerda que el amor propio debe ser siempre la prioridad. La verdad puede doler, sí, pero también libera. Nos permite ver las cosas con claridad, nos ayuda a tomar decisiones conscientes, nos empodera para construir un futuro mejor. La verdad nos permite dejar ir aquello que nos hace daño, aunque nos duela separarnos de ello. La verdad nos permite ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La verdad es el fundamento de la confianza y la base para construir relaciones auténticas y duraderas. Pero ¿cómo podemos encontrar la verdad en medio del caos emocional? ¿Cómo podemos discernir entre la ilusión y la realidad? Aquí les dejo algunos consejos que espero les sean útiles. Primero, escúchense a ustedes mismos. Presten atención a sus sentimientos, a sus intuiciones. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. No ignoren sus instintos, ellos suelen ser más sabios de lo que creemos. A menudo nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían señales de alerta que ignoramos en nombre del amor o de la esperanza. Aprender a escuchar estas señales es crucial para protegernos de relaciones dañinas. Segundo, sean honestos consigo mismos. No se engañen, no se justifiquen. Acepten la realidad tal como es, por dolorosa que sea. No tengan miedo de admitir que se equivocaron de persona, que se equivocaron de camino. Reconocer nuestros errores no es un signo de debilidad, sino de valentía y madurez. Nos permite aprender de nuestras experiencias y evitar repetir los mismos patrones en el futuro. Tercero, pidan ayuda. Hablen con amigos, con familiares, con un terapeuta. Compartan sus sentimientos, sus dudas, sus miedos. No tengan miedo de mostrarse vulnerables. A veces solo necesitamos una perspectiva externa para ver las cosas con claridad. El apoyo de personas que nos quieren y nos entienden puede ser fundamental para superar momentos difíciles y tomar decisiones importantes. Un terapeuta, en particular, puede ofrecernos herramientas y estrategias para manejar nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones. Cuarto, establezcan límites. No permitan que nadie los maltrate, los manipule, los controle. Defiendan su dignidad, su integridad, su bienestar. Recuerden que merecen ser amados y respetados, y que no tienen que conformarse con menos. Establecer límites claros es esencial para proteger nuestra salud emocional y prevenir el abuso. Significa saber decir no, expresar nuestras necesidades y defender nuestros derechos. Quinto, aprendan a perdonar. Perdonen a los demás, pero sobre todo perdónense a ustedes mismos. No se castiguen por sus errores, aprendan de ellos y sigan adelante. El perdón es un acto de liberación, un regalo que se hacen a ustedes mismos. El rencor y el resentimiento solo nos hacen daño a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar o justificar las acciones de los demás, sino liberarnos del peso del pasado y seguir adelante con nuestras vidas. Y sexto, cultiven el amor propio. Ámense, respétense, valórense. Recuerden que ustedes son la persona más importante de su vida, y que merecen todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecerles. Un amor propio fuerte es la base para construir relaciones sanas y felices. El amor propio no es egoísmo, sino un reconocimiento de nuestro propio valor y una aceptación incondicional de nosotros mismos. Es la base para construir una autoestima sólida y para establecer relaciones basadas en el respeto mutuo. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿el amor es suficiente? La respuesta es que depende. Depende de las circunstancias, depende de las personas involucradas, depende de la madurez emocional de cada uno. El amor puede ser una fuerza poderosa, pero no es una panacea. No puede solucionar todos nuestros problemas, ni puede obligar a nadie a ser quien no es. A veces el amor no es suficiente y la verdad duele, pero es mejor enfrentar esa verdad que vivir en una mentira que nos consume por dentro. Busquen la verdad, abracen la verdad, y construyan una vida basada en la honestidad, el respeto y el amor propio. Analicen las relaciones de Andercel en la pantalla, tomen lo bueno,
pero recuerden que la vida real es más compleja. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre el amor, la verdad y la realidad. En resumen, hemos explorado la idea de que el amor es suficiente y cómo esta creencia, aunque idealista, puede ser peligrosa si nos impide ver la realidad de ciertas situaciones. Hemos reconocido que a veces la verdad duele, pero que es esencial para nuestro crecimiento personal y para la construcción de relaciones sanas. Y hemos compartido algunos consejos para encontrar la verdad en medio del caos emocional y para cultivar el amor propio, que es la base para una vida plena y feliz. Recuerden siempre que el amor, en su forma más pura, es un complemento a nuestras vidas, no la solución mágica a todos nuestros problemas. Es un ingrediente esencial, pero no el único. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil, inspirador o al menos entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor es suficiente? ¿Han tenido experiencias donde la verdad les ha dolido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber si se han visto reflejados en alguno de los personajes que Andercel ha interpretado, y si creen que esos personajes reflejan la realidad del amor en la vida real. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden amarse a ustedes mismos por encima de todo. Hasta la próxima. No olviden que son valiosos, merecen amor y respeto, y tienen el poder de construir la vida que desean. Nos vemos pronto.